Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos al Instituto de Estudios Canarios en esta nueva sesión de diálogos con la historia que iniciamos en este año 2018 con la presencia de Mboirik Ahmed Omar, al que le agradecemos su presencia, su interés por participar en esta, como digo, nueva edición de diálogos con la historia. Como ya saben, como pueden ver en el cartel que se refleja detrás de nosotros, su intervención va a estar en relación con su libro, que es a su vez también su tesis doctoral, El nacionalismo saharaui de Semla a la Organización de la Unidad Africana. Mboirik Ahmed Omar se graduó en Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y posteriormente, en el año 2016, obtuvo el título o el grado de doctor con la tesis doctoral que, como digo, queda recogida en este libro que ha editado Mercurio. Además, cabe destacar que ha formado parte, que forma parte del Frente Polisario y ha ocupado distintas responsabilidades diplomáticas como la de ser embajador saharaui en Venezuela y embajador no residente acreditado en Bolivia y Ecuador. Mboirik va a plantear, o va a tratar un tema que tiene una vinculación directa con Canarias, con el final del franquismo y en general con toda la etapa colonial y poscolonial que en el caso saharaui se mantiene aún hoy día con la no resolución de una situación que se hereda desde el final de la dictadura y al cual seguimos viéndolo como algo actual cuando forma parte ya de eso que podemos definir como forma parte del siglo XX. Como ustedes saben, todas las personas que han asistido en anteriores ediciones de estos diálogos con la historia, el objetivo ha sido en todo momento generar espacios de diálogo, de debate entre tanto los asistentes como quienes estamos aquí en la mesa. Así que, una vez finalice Mboirik su intervención, abriremos un turno de debate por si consideran de interés plantear alguna cuestión relacionada con el tema que él va a tratar. Así que, Mboirik, cuando tú creas. Buenas noches. Yo, en primer lugar, deseo agradecer a los organizadores del acto por darme la posibilidad de presentar este trabajo. Agradecerles también a todos ustedes la presencia. Es casi un acto heroico estar hoy acá con el día que hace, ¿no? Por eso se lo agradezco doblemente. Efectivamente, el trabajo que voy a presentar ahora lo intentaré resumir y intentaré ser escueto para posibilitar un debate posterior si ustedes lo consideran oportuno. El trabajo es el movimiento nacionalista saharaui desde Zemla a la Organización de la Unidad Africana. El marco cronológico viene a ser año 70, año 82 prácticamente, aunque puede extenderse un poquito más ya con la reafirmación de esta presencia en la Organización de la Unidad Africana. Está dividido el trabajo en 5 capítulos, que va desde la descolonización del Sáhara Occidental y el grito de Zemla. Antes se me preguntó qué es el grito de Zemla. Zemla es un barrio que existía en el Aaiún y existe todavía en el Aaiún, donde se llevó a cabo una primera gran manifestación del primer partido político saharaui, que fue la Organización de Vanguardia para la Liberación del Sáhara, y donde hubo una masacre y empiezan a ser los primeros mártires modernos de este nacionalismo. Y por eso el grito de Zemla es un término que emplea un historiador español,
catalán, Pablo Dalmases, haciendo referencia o evocando todo lo que fue el proceso de independencia latinoamericana con el grito de Yará, el grito de Dolores, etc., ¿no? Ese es por eso lo del grito de Zimra. Trato diferentes cuestiones como la génesis, la consolidación de ese nacionalismo, la génesis también de la catástrofe que es después del año 75 hasta ahora, la recolonización marroquí y el problema saharaui en el ámbito internacional. ¿Por qué este trabajo? En primer lugar, yo quise modestamente contribuir un poco al conocimiento de la causa saharaui, porque desde el comienzo se ha empezado a trabajar, hay bastantes trabajos hechos, hay bastante bibliografía francesa y española, pero en muchos de estos trabajos, en gran parte de estos trabajos, nosotros no es un espejo en el que nos veamos reflejados, ¿no? Y es necesario, pienso que es necesario que los saharauis empiecen a escribir su historia para tener ya claramente una visualización, que puedan ser visualizados también los saharauis como intérpretes de su misma gesta de liberación nacional. Porque realmente una historia en la que nosotros como saharauis no nos reconozcamos no puede ser la historia nuestra. Tiene que ser necesariamente una historia en la que nosotros nos reconozcamos. Desgraciadamente, pues no hay muchos trabajos. Yo pienso que nosotros somos víctimas de dos ausencias, ligando con lo que dije anteriormente. Una ausencia es la no presencia nuestra con trabajos académicos sobre el Sáhara Occidental. Y la segunda ausencia es la tergiversación del proceso saharaui, muchas veces, bastantes veces, de forma interesada por una serie de escritores. El trabajo, y esto es importante, no es un trabajo hecho después de la batalla. No es un trabajo hecho después de la batalla, es un trabajo en el centro de la batalla. Con lo cual no es una narración definitiva. Pero creo que es muy, muy importante poder referirnos a la historia en acción, no después de la batalla, que cualquiera puede hacer otro tipo de interpretaciones. Esto es, evidentemente, es una apuesta. Pero yo creo que es una apuesta, por lo menos desde mi punto de vista, intenté que fuera una apuesta honesta. El método fundamental que yo utilicé es lo que en Latinoamérica suelen decir acción de involucramiento. Involucrarte, y en otras partes se utiliza más en lo que puede ser Occidente, observación participativa. Esto necesita toda una estrategia de acercamiento al grupo a estudiar. Esto es un problema que yo no encontré. No fue necesario realizar una estrategia de acercamiento al objeto de estudio porque yo formo parte del grupo, por lo tanto se me aceptaba ya a priori, ya no tenía ningún tipo de dificultad para lograr la confianza de todos los entrevistados y demás. Las fuentes fueron muchas. Las fuentes españolas fueron muy, muy importantes, sobre todo desde el año 70 hasta el año 75. Pero realmente había muchísimas de las fuentes era muy interesada. Se trataba de explicar la colonización. Eran los funcionarios españoles quienes elaboraban ese tipo de fuentes empleadas posteriormente. Por eso siempre intenté. Hay que tener en cuenta que muchísimos de los hombres y las mujeres que participaron en todo ese proceso estaban vivas, ¿no? Y están vivas, aunque uno también ha muerto en el curso del estudio. Entonces intenté poner en diálogo las fuentes escritas y las fuentes orales, porque pienso que hay ciertos testimonios que tienen una capacidad increíblemente para relatarnos un hecho que no tiene la fuente cuantitativas. Si la fuente cualitativa para mí fue un fenómeno fundamental. En el ámbito del nacionalismo hay dos hitos fundamentales. Este que le dije, del año 70. El año 70 yo utilizo el nacionalismo saharaui, no es un fenómeno espontáneo, pero claro, yo tenía que tener un marco cronológico mínimo.
el estudio está sobre el movimiento nacionalista de forma organizada, como partido político o como Frente de Liberación Nacional. El año 70 concluyó. Aquellas personas que se acerquen y vean el libro y estudien el libro, el año 70 no fue un movimiento extremo, ¿no? Era un movimiento de reivindicación, de decir aquí estamos nosotros, queremos la independencia, no necesariamente la independencia tiene que ser de hoy para mañana, estamos dispuestos a colaborar con la potencia administradora en una etapa transitoria que concluyera en la independencia, una independencia negociada y que daba paso a una colaboración futura con la administración española. Desgraciadamente era el año 70 y ustedes saben cuál era la situación en España, y la capacidad de análisis y la voluntad política de las autoridades era una plaza militar y actuaron como militares masacrando a hombres y mujeres saharauis. Por eso yo creo que eso fue un cruce de caminos y una reflexión que dio lugar al Frente Polisario posteriormente. Que las lecciones fundamentales que se pueden extraer o que extrae el movimiento nacionalista del año 70 es que surge un movimiento nuevo con una arquitectura organizativa moderna, con el objetivo de crear un Estado saharaui. Esta ya empieza a formularse. Otro de los elementos fundamentales y es que se cuestiona la tribu. Esto es un elemento muy importante en el año 70, como base, la tribu como base de legitimación e instrumento del proceso de liberación nacional. Y ya lo trocan, lo cambian en una entidad superior que asume, es decir, en vez de la tribu, vayamos hacia el pueblo como garantía absoluta y total de la liberación nacional. Aunque es verdad que ni en el Sáhara ni en todo el continente africano la tribu desaparece, pero en el caso saharaui por lo menos forma parte del proceso de liberación nacional, pero no como una entidad autónoma, sino en el marco de todo el proceso popular por la liberación nacional. También otro elemento fundamental es que los saharauis, a través de esta experiencia, interiorizan la posibilidad real de independencia y definen al adversario comprendiendo también la vulnerabilidad de ese adversario. La imagen que existía anteriormente era la dificultad de poder enfrentarse en igualdad de condiciones a un aparato tan fuerte como podía ser el aparato colonial español. Con la experiencia los saharauis dicen, es posible y vamos a enfrentarnos. Otro de los elementos es quien conoce la sociedad nómada, la sociedad beduina saharaui, sabe que la mujer tiene una gran participación en todo lo que son las labores en la vida cotidiana en el desierto. Sin embargo, aquí ya empieza a haber una participación activa política de la mujer saharaui. Y otra de las cuestiones es que a nivel regional se señala ya con claridad cuál es el aliado estratégico del proceso de liberación saharaui. Estoy hablando del gobierno argelino, un país que surge la independencia en una larga lucha de liberación nacional al coste de 1,5 millones de muertos. Todo esto es una apertura de nuevo periodo histórico que convulsiona totalmente el orden colonial y transforma la situación en el territorio y la percepción de los saharauis frente al colonialismo. Pero sobre todo les da a los saharauis lo que no tenían hasta ese momento, una absoluta confianza política y militar en sí mismo. El otro hito importante fue la creación del Frente Polisario. Yo no les voy a relatar todo esto, sería excesivamente largo, pero les puedo decir que con la creación del Frente Polisario se profundiza también este proceso del que estaba hablándoles con anterioridad, y se consolida y se perfecciona el aparato político. Ya hay más cultura política, hay más formación política, hay más capacidad de análisis, hay otros medios, hay una visión general regional bastante diferente al año 70, en 3 años. Eso es una de las lecciones fundamentales que podemos extraer con la creación en el año 73 del Frente Polisario. También las fuentes españolas siempre hablan de
los beduinos incapaces de organizar. Nada se puede esperar de la sociedad como la sociedad saharaui. Es un poco humillante, ¿no? Es un poco humillante cuando eres saharaui, ¿no? Como el general Gómez de Salazar habla de nada se puede esperar de gente de mentalidad primitiva, es textual, gente de mentalidad primitiva con los saharauis. Pero bueno, esta es la mentalidad colonial frente al nacimiento de una nueva mentalidad y de unas nuevas ideas. Este movimiento nacionalista queda claro que tiene una conciencia nacional, tiene un concepto muy, muy arraigado de pertenencia y de un dominio territorial. Y este dominio territorial no está en el marco de ningún otro Estado, ni justifica su existencia por el concurso de agentes exteriores. Esto era otro de los elementos que le dije anteriormente. ¿Cómo puede justificar el colonialismo la existencia de un movimiento de liberación nacional victorioso, que ellos calificaban de gente inculta, etcétera, etcétera? Surge siempre el enemigo exterior. Ellos no son capaces, son manipulados. Hay hasta estudiosos en las universidades españolas ahora que hablan de que todo lo del saharaui no existe una cultura saharaui y demás, sino que hay un estratos vedán. Vedán es la cultura de todo el territorio. El Hassanía, en fin, el cante, el baile, todo esto unifica. Esto sería, el espacio físico sería el sur de Marruecos, que fue saharaui hasta el año 58, el Sáhara, la parte argelina de Tinduf pegada al Sáhara, todo Mauritania y la parte norte de Mali. Este es un área cultural autónoma frente a lo que es el norte africano y al África negra. Hay una cosa muy importante. La implantación de los dos movimientos de liberación fue meteórica. En el año 70, en 5 meses prácticamente, la mayor parte de los saharauis simpatizaban y se manifestaron en el Ayun. Y el año 73 ocurre otro tanto de lo mismo. Un año y medio después de la creación del Frente Polisario, con todas las dificultades que existían en ese momento, prácticamente toda la población pertenece y se encuadra en el Frente Polisario. Es verdad que el proceso inicial lo dirigen en las zonas ocupadas y en las ciudades las mujeres y los jóvenes estudiantes, pero en el lapso de tiempo de un año y medio toda la gente se encuadra en el Frente Polisario. ¿Esto qué nos pueden reflejar? Que yo no quito el valor de la organización política, muy al contrario, pero esto demuestra que existen factores reactivos frente a enemigos y factores primarios que hacen que exista este nacionalismo, ¿no? A priori, exista o no un movimiento de liberación nacional. Esto es un punto muy, muy importante. La sociología política estudia mucho estas cuestiones y yo creo que el ejemplo de la existencia de estos factores anteriores al mismo movimiento y que está en la conciencia colectiva del pueblo saharaui, este trabajo no trata de eso, pero sería un trabajo a realizar. Otro factor es que es verdad que España, cuando digo España estoy hablando de la administración española, no hace una labor de extensión cultural. El primer instituto en el Ayun es el año 63. Cuando ya el proceso de liberación en África ya está muy avanzado, España hace el primer instituto y lo hace fundamentalmente como una necesidad para los hijos de los militares, porque había una estratificación social clara en el Sáhara Occidental. Arriba estaban los peninsulares, un poco más abajo estaban los canarios y en la base estaban los saharauis. Esta era la estratificación. Los canarios eran fundamentalmente mano de obra y el poder político y militar estaba en manos de los oficiales y demás. Digo esto porque es verdad que nosotros empezamos a estudiar y empezamos a decir que nuestros antepasados son los íberos y los celtas y ese tipo de cosas, porque este es el programa escolar, entonces pues, nosotros pues éramos íberos y celtas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, el movimiento de liberación nacional con el Frente Polisario el año 73 empieza a hacer ya otra labor de tipo cultural y empieza a recuperar el pasado.
frente a esta posibilidad de aculturación que representa la presencia colonial. Y ese buscar en el pasado le da también un orgullo diferenciador a la población. Es maravilloso lindo haberlo vivido, como dice la canción, para poderlo contar, porque fue realmente un movimiento maravilloso. Ahí empiezan a utilizarse, es decir, ya es yo y el otro, es ustedes y nosotros. No son ustedes, estoy hablando de la situación colonial. Y en este ustedes y nosotros, el movimiento nacionalista saharaui se apropia del nosotros, lo cual le da definitivamente una entidad frente al otro. Habíamos hablado de que ya se había reafirmado la autoconfianza, la posibilidad de decir, podemos conseguir la independencia. Y además el enemigo es este. Hay un proceso muy interesante, porque el ejército español estaba constituido también por soldados españoles, saharauis. Como la primera fase, el gobierno español quiso hacer un enfrentamiento saharaui-saharaui. Nosotros, el Frente Polisario, en ese momento, una de las eslóganes fundamentales es intentar no dañar ningún saharaui dentro de lo que eran las fuerzas coloniales. Entonces, cuando el gobierno español se empieza a dar cuenta de que el Frente Polisario está infiltrado en sus propios organismos de poder militar y de seguridad, realmente ya empieza a tener una actitud de bandazos, empieza a no tener una raíz establecida, sobre todo porque el elemento nativo puede, en una fase determinada, por una serie de intereses, estar en coordinación y defendiendo los propios intereses. Hay una falsa conciencia ahí de defensa de los intereses coloniales, pero como contrapartida, el poder colonial tiene que dar una victoria rápida. Si no hay una victoria rápida, los sitúa en el campo de la traición, y eso no está dispuesto a aceptarlo a nadie. Y esto es lo que pasó en el Sáhara Occidental, que los propios militares y tal se encuadraron dentro del Frente Polisario. El Frente Polisario para mí hizo una cosa muy importante. Desde el año 58 hubo una guerra, el Ejército de Liberación y tal, y el año 58 se entregó al sur de Marruecos, población saharaui tuvo que huir hacia Argelia y parte se fue a Mauritania. El Frente Polisario tuvo la brillante idea de no desencadenar el proceso de liberación sin el concurso de todos los saharauis, no solo en el territorio, sino también en el exterior, en esta periferia, siempre con la guía desde el interior. Eso era fundamental, porque el propio colonialismo decía otras cosas. Y yo creo que sobre estos presupuestos de que estábamos hablando ahora se fianzó y elaboró el discurso el Movimiento de Liberación Nacional. Frente a esto, coexisten tres visiones diferentes: la visión argelina, mauritana y marroquí. La argelina no vamos a tratarla aquí porque la visión argelina es fácil de entender. Argelia dice, ni somos simpatizantes ni dejamos de serlo, solamente defendemos el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia, de acuerdo a la legalidad internacional. Es verdad que el año 75 final y 76 se crea una situación de inestabilidad a nivel regional que hace que obligan a Argelia a una implicación más estrecha. Pero lo que nos interesa aquí ahora es, frente a este nacionalismo saharaui, frente al fortalecimiento de ese nacionalismo, cuál es la visión desde Marruecos y desde Mauritania. Marruecos es un nacionalismo anclado en un pasado inexistente, que lo condiciona y que ha convulsionado todo el desarrollo de ese país desde la independencia. Dense ustedes cuenta que sobre qué base reivindican. Ellos hablan de los almorávides, hablan de por qué... en definitiva, es una historia inexistente, ¿no? Y esta historia inexistente hace que las fronteras marroquíes sean unas fronteras elásticas. Marruecos se extiende de acuerdo a las coyunturas políticas.
El año 70 a Mauritania llega la independencia. Marruecos no reconoce a Mauritania hasta el año 69 a través de un gran esfuerzo por parte de Argelia. Pero si ustedes ven las fuentes del año 59, 60, 61 y hasta el 69, realmente miméticamente se reproduce lo mismo que ellos estaban diciendo con respecto al Sáhara Occidental. Ellos dicen que el norte de Mali también es parte de... Ellos reivindicaron Mauritania. Estas fronteras elásticas hace que el año 73 Argelia llega a la independencia, el año 62, les dije anteriormente 1,5 millones de muertos. El año 63 Marruecos ataca a Argelia, que acababa de llegar a la independencia, en la famosa guerra de las arenas, para llevarse una parte. Y luego tienen la anexión del Sáhara, y ahí sí, realmente ellos han conseguido anexionar una parte importante del territorio saharaui. Otro de los factores no solo son las fronteras elásticas, sino que Marruecos absorbe cualquier gesta regional que le pueda fortalecer ese nacionalismo inexistente. En Marruecos se lleva a cabo, para desgracia de la administración española, la lucha del Rif, la batalla de Anual y todo eso, que aquello fue terrible, ¿no? Marruecos dice que los rifeños estaban luchando por la independencia de Marruecos. Esto no es real. Los rifeños jamás lucharon por la independencia de Marruecos. Abdelkrim consideraba al rey un colaborador francés y un traidor. Y el rey de Marruecos también hablaba de las hordas mandálicas de los bereberes que intentaron desestabilizar el reino de Marruecos. Pero no solo eso, y es que los rifeños proclamaron la República del Rif. Y existió la República durante 6 años y tuvieron grandes victorias. Y para destruir esta República fue necesaria la colaboración española-francesa y la cerrazón en la retaguardia por parte de la administración marroquí. Crearon un ejército, crearon una moneda, crearon una bandera, proclamaron la República, pidieron entrar dentro de la Sociedad de Naciones, en fin, no tiene nada que ver con esa reivindicación que dice. El líder del movimiento nacionalista saharaui el año 70 fue Basiri, Mohamed Sid Brahim Basiri. Claro, lo que pasa es que ahí les resulta más difícil intentar. Ellos han hecho hasta conferencias científicas para demostrar que Basiri no era otra cosa que un nacionalista marroquí. Lo que pasa es que, claro, los documentos están ahí, las palabras de Basiri y todo lo demás, ¿no? Pero lo que quería decirles con esto es cómo ellos intentan absorber cualquier gesta en regional para decir que es el nacionalismo. Y yo he visto una interpretación de un intelectual marroquí, un sociólogo, Murad Zarrouk, y lo dice con toda claridad. No cabe la menor duda que en ese espacio llamado Marruecos, la gente es marroquí, la gente tenía otro sentimiento de pertenencia antes de la llegada de los colonizadores. La pertenencia a la amplia comunidad de los creyentes, a la tribu, a la alianza tribal. Zawiya es las cofradías, a las cofradías, al gremio, a la etnia, pero nunca a la nación, por mucho que se busque reflejos nacionalistas precoloniales. Y esto es real. Otro elemento, y además que ha tomado carta de naturalidad. ¿Quién no ha visto la imagen del rey besando la mano, su hijo de unos cuantos años, el primer ministro besándole la mano y todo lo demás? El rey de Marruecos con mucha astucia se apoderó del espacio espiritual. Y ese apoderamiento del espacio espiritual le da un poder ilimitado, porque él es el califa, se proclama el emir de los creyentes, y que es hijo prácticamente y descendiente de la hija de Mahoma. Pero sobre todo nosotros tenemos que verlo desde ese ámbito. Cuando tú te apoderas del cielo, todo lo demás es posible, ¿no? Esto es lo que ha hecho el rey de Marruecos. Hay 3 factores en Marruecos
que fortalezcan esta institución, aunque yo creo que está en franca deterioro, pero hay tres factores que en Marruecos no se discuten tres cosas, es incuestionable, que es el Islam, la monarquía y la cuestión saharaui. El Sahara es marroquí, la religión es el Islam y la monarquía es por la gracia divina, ¿no? En el gobierno marroquí, realmente la síntesis de todas sus reivindicaciones, ellos presentaron en el Tribunal Internacional de La Haya el año 75 4 argumentos fundamentales, que era la posesión inmemorial, el Sáhara era de ellos, la continuidad geográfica, el ejercicio de soberanía interna y externa. Estos 4, y ninguno fue tenido en consideración por el Tribunal de La Haya, que lo dice con una claridad meridiana. Ninguno de los elementos presentados, tanto por Marruecos como por Mauritania, son lo suficientemente poderosos para que no se lleve a cabo la consulta a la población, para que no se implemente la resolución 1514 de Naciones Unidas, que es, bueno, la consulta al pueblo saharaui, el derecho a la autodeterminación. Bueno, esta es la resolución, efectivamente, 1514. Otro de los elementos que realmente son duros de aceptar para el nacionalismo saharaui son las zonas ocupadas y todo lo demás. Luego, si quieren ustedes, hablamos de esto, pero sobre todo llama la atención una de las cuestiones. No solo, claro, la tortura, la muerte y todo lo demás son unas causas, porque realmente, son unos efectos, porque realmente la causa es intentar imponer al pueblo saharaui una cultura que no es la suya y que el pueblo saharaui no se reconoce en esa cultura y pretenden plantear y imponer esa cultura por la fuerza. Y ahí quiero decirles que en los momentos más duros nosotros teníamos 500 desaparecidos. Posiblemente no creo que exista per cápita un número tan grande de desaparecidos, ni siquiera en Argentina, por la población, por el número de la población. Es verdad que luego han aparecido 200 y pico muertos en las cárceles y demás, pero realmente la represión fue terrible. Mauritania ya es otra cosa. Mauritania, yo creo que en principio ellos empezaron a reivindicar el Sáhara Occidental en un intento de alejar de sus fronteras ese peligro que para ellos representaba el gobierno marroquí. Y ellos se aliaron luego con el gobierno marroquí, primeramente empezaron a reivindicar, luego se aliaron, lo cual no deja de ser una postura muy curiosa, ¿no? Porque los mismos argumentos, como les dije anteriormente, que se emplean y se emplearon para reivindicar el Sáhara Occidental, fueron los mismos elementos que se emplearon para reivindicar Mauritania, que tuvo que hacer una gran defensa en Naciones Unidas para imponer el derecho a la autodeterminación y la independencia y para ser reconocido como Estado. Es verdad que ellos tenían amigos como podían ser Francia en el Consejo de Seguridad, y nosotros, el Consejo de Seguridad, Francia es el elemento fundamental que impide una solución política al Sáhara Occidental y un respeto a los derechos humanos. Pero de todas formas también nosotros con Mauritania hemos mantenido, el pueblo saharaui con Mauritania ha mantenido y mantiene después de la guerra también una gran relación con ellos, hasta familiar, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hoy la historia mauritana se justifica, las gestas y demás, a través de toda una serie de personajes que no son mauritanos, que son saharauis, son padres y abuelos de gente que ahora mismo están en el Sáhara Occidental, porque el propio gobernador de lo que era la Francia, la Francia occidental francesa, Faid Herbert, decía que quien quiere dominar Mauritania tiene que dominar Adrar, y Adrar es exactamente donde estaban los saharauis y donde se llevaron a cabo las grandes campañas de resistencia contra la presencia colonial. Mauritania también se presentó como parte, ¿no? Para justificar sus reivindicaciones en el Tribunal Internacional de La Haya. Pero claro, es que el Tribunal Internacional de La Haya con respecto a Mauritania dice es que ni siquiera pueden mantener esos argumentos porque no era una unidad, sino que era un grupo de emiratos sin ningún tipo de cohesión entre ellos. El propio nombre de Mauritania lo crea Francia. En Mauritania también
yo creo que Mauritania ha jugado muy peligrosamente toda esta carta. Ellos tienen un añadido que es el problema étnico. En el año 60 hubo un gran debate en Mauritania para llegar a la independencia, porque se quería poner República Árabe de Mauritania, pero había una gran población negra que rechazaba esa terminología, y es por eso que pusieron República Islámica de Mauritania. Ese problema ha ido agravando porque la población negra va en un aumento, pero no tiene correlativamente no hay una representación política de esta población negra en Mauritania, y puede ser un problema de envergadura en el futuro. Mauritania creo que jugó muy mal sus cartas. Porque en ningún momento, así como nosotros conocíamos la actitud que podía ser, España nos engañó, la administración, pero sí sabíamos que Marruecos iba a invadir el territorio, pero jamás pensamos que Mauritania fuera capaz de invadir el territorio y colaborar con Marruecos. Fue una sorpresa para nosotros, y fue también una sorpresa para Argelia, porque Argelia le dio toda la colaboración en todo momento al gobierno mauritano frente a Marruecos y frente a Francia. Desgraciadamente eso no se tuvo en consideración. Los resultados de la política mauritana fueron vencidos en la guerra, llegaron a la bancarrota económica. Miles de soldados marroquíes tuvieron que invadir Mauritania, estaban físicamente en Mauritania para poder contener al ejército saharaui, y el propio presidente tuvo que salir del territorio. España, ya les dije lo que es, suficientemente cómplice. Como conclusión, podemos decir que el nacionalismo saharaui, que partió de un contexto marcado por las relaciones tribales y un fuerte apego al territorio de referencia, se pasa de un nacionalismo que evoluciona con el tiempo hasta acabar con todo este tipo de relaciones sociales que dije con anterioridad, y trae un nuevo tipo de relación cuyo rasgo distintivo es la dejación del principio incondicional de solidaridad endógena. Cuando hablo de esto es un eufemismo para hablar de la tribu, en beneficio de un nuevo concepto de construcción nacional que exigía un marco más amplio, en busca de una nueva manera de entender y asumir la pertenencia al pueblo como entidad superior a la tribu. Es un nacionalismo que considero irreversible, y que la República Árabe Saharaui Democrática encarna todas las condiciones políticas y jurídicas para ser un proyecto de país viable. La disposición de la población a defenderla, al territorio, que se manifiesta, como dije anteriormente, cuando existe un peligro exterior, nos indica que subyacen factores objetivos que dan al Sáhara Occidental categoría de nación y lo proyectan como una unidad autónoma, más allá de la presencia o no de un movimiento de liberación nacional. Gracias. Muchas gracias, Mboirik, por tu intervención. Como decíamos al comienzo, como además ha dicho el conferenciante, el objetivo también de estos diálogos con la historia tienen que ver con la participación, esa interrelación que se pueda dar entre ustedes y en este caso el autor, que es Mboirik, que como digo viene a presentar lo que han sido sus trabajos de investigación que se reflejan en este libro, y que además, no lo he dicho al comienzo, tienen a la venta a la entrada de la sala, y que además la recaudación va para la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Así que si alguien quiere hacer una consulta, Alberto. Sí. Has comentado, podríamos decir, el uso de la población nativa en el ejército español. Sí. Esto te lo pregunto por lo siguiente. Habitualmente, es decir, en el caso de Guinea fue así, por lo menos. Es decir, los nativos alcanzaron hasta un grado dentro de la estructura militar. No pasaban, por ejemplo, de suboficiales, que yo recuerde. En el caso del Sáhara es igual, los saharauis llegan a ser oficiales o se quedan simplemente en el escalafón de suboficiales y no tienen acceso a las áreas de control o de dominio dentro de la estructura militar.
Es igual. Sí, voy a ser un poco más explícito. El año 73, 74, había un sargento o dos, y el cabo era una especie de mariscal, ¿no? Por los saharauis. Cuando se inicia el proceso de Naciones Unidas, se hacen unos cursillos para darle el grado de brigada a unos cuantos saharauis. De todas formas, quiero matizar una cosa. Es verdad, las tropas nómadas y la policía territorial fueron utilizadas en un primer momento, pero uno de los golpes más fuertes que hoy todavía no perdonan los altos mandos militares ya en retiro, lo que ellos llamaron la gran traición, y fue que unidades de las tropas nómadas secuestraron a unidades del ejército español. Claro, eso fue como una hecatombe. Claro, no comprenden, no entienden lo que es el nacionalismo, no entienden lo que es el proceso de liberación. Aquí hay un factor muy importante. España, el gobierno español, buscó en todo momento el genocidio. Yo no quise extenderme sobre esta cuestión. El pueblo saharaui estuvo a punto de desaparecer si no hubiese conseguido una serie de ayudas imprescindibles. La población saharaui fue bombardeada, estoy hablando de mujeres, niños, ancianos, estuvieron bombardeados con napalm y fósforo blanco. Pero previamente a eso, el gobierno español firma el acuerdo, nos engaña a nosotros en una negociación para llegar a la independencia. Desarma a toda la policía territorial y a todas las tropas nómadas. Cercan los barrios saharauis con alambrada y dan la entrada al ejército español. Esas tropas nómadas y esa policía fueron un factor fundamental en el inicio del ejército saharaui, porque tenían formación militar. Todos pasaron a formar parte. Fue una humillación muy grande para el ejército saharaui. Lo digo para que no haya confusión. Hubo una toma de conciencia muy, muy importante de todo lo que eran las tropas nómadas y la policía territorial. Vamos a ver, cuando hubo cierto secuestro de colaboradores y tal, pero quien se llevaba a los colaboradores eran Land Rovers de la policía territorial y de tropas nómadas que se llevaban, eran miembros activos del Frente Polisario. Es una historia, por eso yo digo que esto solamente el libro es una aproximación, porque las gestas están por escribirse. Yo hago algunas referencias militares, pero no es solo un acercamiento. Pongo algunos ejemplos con respecto a yo suelo decir que el proceso saharaui, podríamos hablar mucho, pero si se te pide una síntesis, yo solamente diría dos cosas. Pues, bueno, todos los pueblos luchan, yo creo que el pueblo saharaui es un pueblo heroico, ¿no? Pero pienso que los dos elementos fundamentales que caracterizan el proceso de liberación nacional es este marco, este río de conocimiento, no cultura, de conocimientos académicos que ha significado el proceso de liberación nacional y el alto porcentaje de participación de la mujer saharaui. Podemos afirmar hoy en día que sin la participación activa de la mujer saharaui, este proceso no hubiese podido llegar a donde está. Sencillamente pienso que no se podía llevar a cabo. Yo menciono el ejemplo de una compañera, murió. Ella era una mujer avanzada, lo que se llamaba una mujer avanzada para su época, ¿no? Y fue de la importancia de las 5 regiones militares. Ella fue la directora y la organizadora de la sanidad en una de las regiones militares, desde el año 76 hasta el año 82, que fue cuando empezaron a venir los primeros médicos saharauis formados en Cuba. Es un ejemplo, pero pienso que no hay ningún trabajo suficientemente importante sobre la contribución de la mujer saharaui en el proceso de liberación. No, lo poco que se ha escrito no es ni el 5% de esa participación, antes y ahora. Esto te lo comentaba porque precisamente de las partes de la historia contemporánea española obviada por completo, yo no soy guineano, que quede claro. ¿No soy qué? Guineano. Pero sí conozco bien ese proceso, es decir, es la descolonización o la mala colonización inclusive de Guinea Ecuatorial.
Y claro, en Guinea ocurrió exactamente, no quiero centrarme en Guinea, es decir, en Guinea ocurrió exactamente lo mismo y ha sido el motivo de desprecio sistemático en la administración española de Masía, por ejemplo, ¿no? Y es que parte del ejército guineano era exactamente la misma estructura colonial que en el Sáhara. Entonces, cuando se produce el proceso de independencia en Guinea, las tropas nativas, por decirlo de alguna forma, se incorporan al ejército de Masía, tanto fueran del continente como fueran de la isla. Y entonces, en España, por ejemplo, eso se considera históricamente, nada más que hay que abrir los libros de historia, para aquellos que hablan algo de ello, de la traición del pueblo guineano a, dice, coño, como que traición, han hecho o hicieron lo que tenían que haber hecho, ¿no? Simplemente incorporarse al proceso de un país naciente. Sí. Vamos a ver, no vamos a hablar aquí del crimen contra la humanidad que significó la colonización del continente africano y anteriormente Latinoamérica y demás, ¿no? Pero yo creo que nadie, ningún país, aunque fueran más represivos que la administración española en el Sáhara Occidental, cuando se da una situación política y una presión internacional, sobre todo después de que las Naciones Unidas empiezan una serie de países africanos y asiáticos y se empieza a organizar a crear ciertos organismos del tercer mundo y demás, se ven la obligación de llegar a la independencia a través de las consultas. El gobierno español considera que nosotros como saharauis y nuestro territorio es transferible. Es que es muy duro lo que estamos diciendo. Es transferible, es decir, estas personas de mentalidad primitiva son transferibles, los podemos entregar a otro país. Es decir, esto es un crimen de lesa humanidad. Lo podemos decorar con no respeto a la legalidad internacional, etcétera, etcétera, pero sencillamente es una venta descarada. Pero hay una continuidad histórica. Por ejemplo, lo que pasó con Puerto Rico, Filipinas, etcétera, etcétera, cuando ellos hablan del Tratado de París, este es el Tratado de Madrid, el otro es el Tratado de París, pero hay una continuidad histórica. Lo menos que podemos decir es que España fue una mala colonizadora y una peor descolonizadora. Voy a decir dos cosas, bueno, varias, ¿no? Sobre lo que ha quedado del discurso oficial del español y también popular, ¿no? Digamos que es como de uso común, comúnmente aceptado, de que los militares españoles, por poco más o menos, ¿no? Digo lo que ha quedado en el discurso de la población canaria, ¿no? Y también creo que la población española no lo veo otro remedio que aceptar órdenes de irse, de mandarse a mudar, porque tampoco podemos hablar de un proceso de descolonización, simplemente se fueron. Entonces los militares españoles, tuve unas reuniones con ellos sobre los años, mitad de los 90 en Madrid, ¿no? Algunos generales, estaba Aguirre, ¿no? Y Aguirre, un libro muy bueno sobre el Sáhara. También hay un poco, más o menos la imagen como que ellos también fueron víctimas de la situación política, ¿no? Que Franco estaba muriendo en el año 75, no quedó más remedio. Entonces, eso no es realmente así, ¿no? Porque los testimonios con los que yo he podido, digamos, ¿no? Contar, investigar y demás, ¿no? Y tratar es que la realidad fue que los militares españoles en los días, hasta los meses previos también, hasta la Marcha Verde, a la invasión marroquí, los militares españoles se dedicaron, como efectivamente dijo Willy, a acercar los barrios donde estaban los saharauis. Y por eso eran barrios, por ejemplo, Colomina, Cementerio, el Arayún, y toda la parte central de Gante, el Taco, el pueblo, lo que antes era, ¿no? Lo que estaba muy viejo. Estos cercaron con la alambrada los barrios de manera que no podían entrar y salir, ¿no? Saharaui, y todo era previo de documentación. Pero es que los canarios tampoco. Testimonios de muchos majoreros que hoy tienen ya 85 años, ¿no? Ellos tenían que entrar en su casa porque eran, como efectivamente dijo mi abuelito también, formaban parte del estrato social más bajo de la población junto con los saharauis y los canarios, ¿no? Era una mano de obra barata que estaba allí y convivíamos con ellos. 30.000 canarios salieron del Sáhara en el 76 en enero. Y entonces
Además, los militares, por ejemplo, en Villa Cisneros, también tengo testimonio de que lo que se dedicaban a hacer, no solamente la legión, sino también infantería, todos los soldados normales, era ametrallar los barrios por la noche, intimidar a la población saharaui, y algunos estaban intentando huir, salir. Saben ustedes que salir de Dakar no es fácil, salir de Dakar tienes que salir por la carretera, ¿no? 50 kilómetros hacia el cruce arriba, después tirar para el océano, ¿no? Es un brazo, una manga, esto de mar, ¿no? Y entonces quiero decir que el papel de los militares españoles esto no fue tan heroico, ¿viste? Tan de víctima como se les supone que fuera, ¿no? Y en segundo lugar, quería decir una cosa que en la tesis, ¿no?, que tuve el honor de leerme, me imagino que lo habrán incorporado en el libro, también ha quedado esta nueva parte también que algunos militares y bueno, alguna parte del discurso oficial, esto dice que el Polisario, claro, no planteó tampoco un proceso gradual de descolonización, sino que quería independencia de mañana. Eso es falso. Tú ahí aportas en la tesis, no sé si lo metiste en el libro, un documento de reivindicaciones saharaui, ¿no?, que se le hizo llegar a Gómez de Salazar, en la cual se planteaba un proceso gradual, ¿no? De cambio de poder, transitorio, digamos, ¿no? Y ese documento fue totalmente desoído por las autoridades militares españoles, ¿no? Porque si no es que el Polisario empezó con las actividades armadas, y también era más simbólica que otra cosa, ¿no? Pero eran unas actividades armadas, pero no eran actividades tampoco, ¿no?, de un calado, ¿entiendes? Y, en fin, empieza a desprestigiar al Polisario como que ellos tampoco plantearon una posibilidad alternativa, ¿no? Y eso es falso, porque efectivamente ese documento, que a mí me queda pena que la población canaria española no lo conozca, este documento, efectivamente el Polisario planteó una descolonización gradual, pues eso, ¿no?, de autonomía, con tutelado más o menos, y España, efectivamente, como dice también, fue una malísima y pésima descolonización, ¿no? Pero esa es la realidad. Sí. El gobierno español entró en negociaciones con el Polisario. Frente Polisario, y no solo eso, sino que planteaba comisiones conjuntas, colaboración en el ámbito militar, colaboración en el estudio, la explotación de los recursos, todo ese tipo de cosas. Pero curiosamente ellos como contrapartida también pedía pues la liberación de los presos españoles, pero fue liberar los presos españoles hoy y firmar los acuerdos con Marruecos al día siguiente. Pero más allá de todo eso, el ejército era el brazo armado de los políticos que estaban en Madrid, ¿no? Pero España no se fue. Esto es una idea fundamental. Los políticos españoles de la época dicen, es que nos dijeron que nos fuéramos y nos fuimos. Hombre, se supone que un pueblo que está luchando por la independencia te va a decir vete, no te va a decir quédate, sobre todo para cuando hablaba yo de reconocerse en el enemigo también y saber que pues estás en condiciones de poder imponer tu solución, pero eso para llegar a una negociación, ¿no? Pero España no se fue. España no se fue. Había, pienso, 3 alternativas. Podía irse, me voy. De la noche a la mañana me marcha el ejército. La otra era entregar el territorio a Naciones Unidas. La tercera era entregar el territorio a sus dueños, que eran los saharauis. Y la cuarta era vender el territorio. España no se fue. España vendió el territorio y vendió a la población por una serie de contrapartidas económicas y por la promesa de una defensa, tener cubierta las espaldas de Canarias. Esto fue, España no se fue, España vendió el territorio. Efectivamente, lo que estabas diciendo, Anseta, es verdad, porque yo aporto una serie de documentos y también hablo de una reunión de todo el Estado Mayor, donde queda claro que están dispuestos a entregar el territorio. Pero ya en mayo, el ministro de Defensa, creo que era Coloma Gallegos o algo así se llamaba, él ya lo dejó con toda claridad en unas reuniones que hicieron con los oficiales. Él no dijo la independencia, no dijo vamos a entregar el territorio a quien corresponda. Estamos hablando de mayo del año 75. Pero es que Gutiérrez Mellado, se acaban de descubrir unas cartas desde hace... el heroico Gutiérrez Mellado, ¿no? Donde hay unas cartas que la Arias Navarro le dice hay que entregar el territorio a Marruecos, pero como una cuestión ideológica, porque se va a extender el socialismo en el norte de África.
Había ahí corruptelas en los políticos, pagados por el Reino de Marruecos, pero también había una colaboración clara de ciertos mandos militares. También es verdad que había algún mando militar, como por ejemplo puede ser Aguirre, que era un mando no de primera línea, que luego hace un trabajo muy bueno, es un libro de referencia que es La verdad de una traición, ¿no? ¿Qué queda del espíritu, del espíritu ese del 91 que parecía ya que era inminente? Yo tengo una duda ahora si fuiste tú o fue tu hermano Bachir quien fue a La Gomera después, vamos, cuando se estaba ya reclutando aquí en Canarias gente para ir como observadores, porque parecía ya que era inminente la presencia de, por fin los saharauis van a ser independientes, ¿no? ¿Qué queda de eso y cómo está la situación laboral de la población en las zonas ocupadas, también en los campamentos? Porque estuvimos recientemente en Dakhla y la verdad es que la situación es apabullante, la presencia de ejército por todas lados, de la gendarmería, de los burócratas marroquíes, ¿no? Y en fin, la población saharaui ahí en un gueto. Y también la posición de Mauritania, que entiendo que ahora mismo es absolutamente diferente y que puede ser también clave en la solución del conflicto. Hay dos partes fundamentales que son la parte saharaui y la parte marroquí. Y luego hay lo que llaman ellos, Naciones Unidas, partes interesadas. En este momento Mauritania y Argelia, ¿no? Que también se les convoca. Hace 4 o 5 días una delegación de alto nivel fue convocada por el representante personal del secretario general en Berlín para unas conversaciones indirectas con Marruecos. Marruecos todavía no ha enviado delegación. Eso viene del año 91, pero es que estamos en el año 2018, con lo cual ya hace muchísimo más de 20 años que estamos esperando una solución. Y hay unos compromisos muy claros. Marruecos bloquea la solución política. Marruecos en sí no tiene poder para bloquear la solución política. Tiene unos amigos, particularmente Francia. Quiero que se sepa claramente, Francia impide que en la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental vigilen el respeto a los derechos humanos. Es así de claro, ¿eh? Los derechos humanos no se pueden respetar porque Francia se opone con la cuestión del veto. La violación, hay dos lecturas. Está la lectura en la parte de las zonas liberadas del Polisario y los campamentos de refugiados. Hay cierta frustración. En cuadros sí hay una gran frustración, y no sé si calificarla de desesperación en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes consideran que no se les ha dado una solución política al conflicto y que ya dura mucho esta situación y que sería necesario indagar y explorar otro tipo de soluciones. Esta es la realidad en ese contexto. Luego está la zona ocupada. La zona ocupada es la crónica de la violación, ¿no?, continua de la población, ¿no?, en el Ayun, en Esfara, en Bojador, en Dakhla. Ahora mismo hay un grupo de jóvenes en la cárcel marroquí. Hay 6 condenados a cadena perpetua, teóricamente por participar en unas manifestaciones. Son 19, están condenados a cadena perpetua a 30, 25 y 20 años. Y Naciones Unidas, que está en el territorio, no dice absolutamente nada. Y que no tiene tampoco un reflejo en la prensa, en los medios internacionales. Es realmente una situación dramática. Y es una situación dramática que no puede eternizarse, ¿no? Yo creo que del espíritu del año 91 se está trabajando, es una acción de inercia. Pienso que es más una inercia que cuestiones factuales que signifiquen avanzar. No ha habido ningún avance, pero sí es verdad que ha habido avances en otro ámbito. La resistencia sigue siendo la misma del pueblo saharaui, pero realmente se están abiertas nuevas puertas. Hace muy poco tiempo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo una resolución muy interesante en el sentido de que los acuerdos de Marruecos con la Unión Europea son ilegales porque el Sáhara Occidental no puede formar parte de esos acuerdos. Ayer mismo el Frente Polisario hizo un comunicado que va a exigir
unas compensaciones económicas por la explotación, y va a haber una gran campaña en contra de estas empresas que ilegalmente están en el territorio. Algunas están saliendo, pero hay otras que están en el territorio. Curiosamente, y nunca nos entenderemos por qué tanta hazaña por parte de las distintas administraciones españolas con el pueblo saharaui. Ahora mismo España y Francia están intentando buscar vericuetos jurídicos para intentar frenar la resolución el veredicto, perdón, del Tribunal de la Corte de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Esos son, grosso modo, el planteamiento, un planteamiento de frustración en una parte de la población, fundamentalmente los jóvenes, y por otra parte la violación sistemática impunemente en las zonas ocupadas. Sinceramente, a nosotros en Marruecos, les decía antes que en Marruecos la cuestión del Sáhara Occidental no se puede discutir. El Sáhara marroquí, en el trabajo yo consulté mucha bibliografía marroquí, pero es un solo libro. El Sáhara es marroquí. El Sáhara es marroquí y nada más que esto, con distintos argumentos, pero sin ninguna base realmente verídica, ¿no? Pero todos los partidos políticos, hay algunos partidos de más izquierda que han pagado terriblemente con las muertes en las cárceles, juicios de 20 y pico años y demás, pero la mayor parte de las fuerzas políticas marroquíes apoyaron las tesis del gobierno. ¿Por qué? Porque el rey de Marruecos astutamente el año 74-75 les dio un pequeño espacio de poder, y como contrapartida tenían que defender a ultranza esas tres cuestiones: la monarquía, el islam y la causa del Sáhara Occidental, lo que ellos llaman la unidad nacional. Entonces el Partido Comunista iba a Moscú y entonces argumentaba que nosotros, pues los argumentos que podía presentarse en Moscú, y luego se iba a Estados Unidos y iba a otro tipo de fuerzas políticas y argumentaban otra cosa. ¿Por qué le digo eso? Realmente a nosotros en el bloque socialista, primero, Argelia es un bocado demasiado grande para que la Unión Soviética se lo comiera. Argelia, si ahí tiene una de las cosas, es una independencia absoluta y total en su política interna y externa. Es verdad que había una cooperación económica y demás, esto es real, y que es verdad también que había un abismo entre Argelia y Francia, es decir, no podía haber un acercamiento en esa fase, ¿no? Pero a nosotros, y realmente el país que a nosotros nos ha ayudado, lo que era el bloque socialista, ha sido Cuba. Cuba nos ha ayudado mucho, a coste cero, ¿eh? Nosotros tenemos más de 4.000 cuadros formados en Cuba. Y desde el año 76 hay comisiones pequeñas, médica y sanitaria cubana en el territorio. Es el único país que realmente, y ya digo a coste cero, nosotros jamás hemos pagado a Cuba nada por la formación de los cuadros y por sus comisiones médicas y sus comisiones sanitarias. El año 70, hasta la caída del muro, pues Marruecos practicó esa política de intentar aislar al Frente Polisario a través de la utilización de distintas formaciones políticas de diferentes signos ideológicos para frenar y aprovechar esa coyuntura del enfrentamiento este-oeste. De todas formas, Marruecos tuvo un problema muy serio, y es que fue vencido por el Frente Polisario. Vamos a ver, como principio, quien está en una situación de fuerza no hace concesiones. Si el gobierno marroquí se sentó en una mesa de negociaciones con nosotros, es porque no pudo vencernos militarmente. Luego, claro, eso significó que nosotros también entramos ahí en una telaraña diplomática difícilmente con grandes dificultades puede salir de la misma, ¿no? Pero nosotros, de todas formas, seguimos apostando por esta posible solución en el marco de Naciones Unidas, ¿no? Pero realmente el problema es el problema de voluntad política, y ahora mismo no hay ningún tipo de voluntad política por parte del gobierno marroquí. Y me temo que esta actitud se llevará por mucho tiempo. A lo que va a suceder el día 27 en Europa, en el Tribunal Europeo, que presumiblemente va a ratificar la negación, o sea, la negativa al acuerdo de pesca. Es decir, que una vez más lo va a ratificar y lo va a invalidar. Ese es el pronóstico más probable.
¿Qué puede significar eso para el momento actual del Frente Polisario, del Sáhara? ¿Va a fortalecer o va a ser una declaración más dentro de esta incertidumbre y de la larga vida de exilio que tiene y que padece el pueblo? Sí, no sé si le estoy entendiendo perfectamente, pero creo que si se da eso, y espero que se dé, y es lo lógico, es que se dé, nosotros llevaríamos la batalla en ese marco, en el marco jurídico. Eso tiene muchas proyecciones, porque para nosotros es muy importante, porque la decisión jurídica tiene un gran contenido político. El tribunal nos está diciendo que es ilegal todos los acuerdos, porque además es que Sáhara no pertenece a Marruecos y que mientras no haya una solución a través de una consulta a la población, se está cometiendo una ilegalidad y que las riquezas no se pueden explotar sino con la autorización y en beneficio del pueblo saharaui. Esto es un marco político que yo pienso que el Frente Polisario se moverá en ese marco político. No sé si insinuaba usted algún otro tipo de reacción en otro marco, pero creo que en este momento el marco es ese y es un marco muy, muy importante y una base muy importante. Si lo añadimos a otros espacios como puede ser la Unidad Africana. La Unidad Africana acaba de aceptar una resolución muy, muy importante, ¿no? Que obliga a Marruecos y exhorta a Marruecos al respeto de los derechos humanos y quiere enviar comisiones y un representante especial. En fin, en el marco diplomático, en la situación, yo creo que es una situación que está bastante bien. Ahora, ¿estoy satisfecho de esto? Pues no estoy satisfecho porque para mí solamente es una parte importante, pero creo que la solución no va a ser solo en ese marco. Es necesario otro tipo de elementos nuevos que desequilibre, y no excluyo que sea una situación de conflicto. Cuando hablo de conflicto no estoy hablando de una guerra, estoy hablando de una situación de conflicto donde se dé una serie, no sé cómo se llama, magma, un choque que haga, no estoy hablando de un choque militar, estoy hablando de un conflicto, que hay unos elementos que luchen entre sí para que se dé un salto cualitativo en este proyecto. La verdad es que hemos tenido mucha paciencia y que yo creo que nadie nos puede decir que tengamos muy buena voluntad. Yo creo que hemos sido hasta ingenuos de tanta buena voluntad, ¿no? Y eso es lo que les decía anteriormente. Los jóvenes dicen que es necesario algún otro tipo de elemento. Lo que pasa es que las grandes decisiones hay que meditarlas mucho. Sin embargo, hace poco ha habido movimientos importantes en el RIF, protestas, digamos, considerables, quizás no tan fuertes como para tirar el gobierno, pero sí importantes, pueden ser a lo mejor síntomas de que hay una cierta descomposición dentro del régimen, como todos sabemos, un régimen corrupto, cleptómano y represivo, ¿no? Entonces, mi pregunta va en si tú ves que hay posibilidades, no digo de un desplome a corto plazo, pero sí de que la situación de Marruecos pueda, digamos, favorecer que haya una salida para el pueblo saharaui, ¿no? Y por otro lado, quería trasladarte que me alegra que haya gente desde dentro del Sáhara que escriba el relato de su historia, porque yo todos los libros que he leído sobre el Sáhara han sido de extranjeros, es decir, de españoles o de escritores europeos, literatura incluida, pero no he leído hasta ahora, y puedo pecar de ignorante, ningún libro escrito desde dentro del Sáhara, por gente del Sáhara. Por lo tanto, yo creo que hay que saludar y felicitarles por el hecho de traernos aquí un libro del Sáhara. Vale, por lo que a mí atañe, muchísimas gracias. Yo creo que no puedo añadir muchísimo más a los elementos que usted acaba de mencionar con respecto a la situación interna de Marruecos. Con respecto a y no es el tema de debate ahora, la primavera árabe, qué curioso, las monarquías y ese tipo de regímenes, parece ser que nadie tiene ganas de hacer primaveras allá. Eso es un elemento de reflexión, ¿no? La situación en Marruecos es una situación muy delicada. Ahora bien, ustedes saben que esa situación se está cosiendo en el interior, pero
necesario un gran interés para poder llegar al conocimiento de esta situación, porque existe un bloqueo absoluto y total en el exterior con respecto al deterioro de la situación política en Marruecos. Hay centenares de rifeños en la cárcel ahora, por la situación esta delicada que existe en el RIS. Es una cosa que se lleva heredando de toda la vida. Antes hablé de la República Independiente del RIF, todo lo demás. Pero también está la cuestión de la situación de miseria absoluta y total en la que está una gran parte de la población de Marruecos. Ustedes vieron, es indicativo solamente, las 17 o 18 mujeres o 20 mujeres que murieron en un reparto de comida. Es decir, es una locura, pero está ahí. Es decir, esto refleja un deterioro de la situación social. Yo pienso que el gran problema en Marruecos es que todavía hay una situación de protesta y de deterioro anárquica de la situación. ¿Por qué utilizo el término anárquico? Porque no hay un cauce, porque por mucho fuerza, por mucho odio, por mucho descontento, si no se canaliza, eso se dispersa. Desgraciadamente todavía en Marruecos no hay una fuerza política capaz de aglutinar todo ese tipo de descontentos y darle una salida política. La situación está muy deteriorada en Marruecos. Este muchacho, el rey, no es su padre, es una persona que está más tiempo fuera en sus juergas de París y en otros lugares y que están dirigiendo ese país, y realmente se está dando una transformación que yo creo que las propias clases dirigentes marroquíes no son conscientes de la peligrosidad para ellos. ¿Qué repercusiones puede tener para el Sáhara Occidental? Pues yo no me aventuro porque yo siempre he creído que la solución al Sáhara Occidental en beneficio de los saharauis solo va a depender de los saharauis. Esta es mi visión de conjunto. Por eso yo también tengo mis interrogantes con respecto a todas las políticas en general y también algunas políticas, ¿por qué no?, del Frente Polisario. Esto es así, ¿no? Antes les decía que es difícil que nos puedan pedir más buena voluntad y que no nos pueden pedir más paciencia. Les dije que las grandes decisiones hay que meditarlas, pero yo creo que siempre dijimos que el Frente Polisario, desde su nacimiento, es un instrumento que utiliza el pueblo saharaui para llegar a la independencia. Ese es el único papel. No es un ente celestial, no es nada, es un instrumento material utilizable por el pueblo saharaui, encuadrado dentro del Frente Polisario, para llegar a la independencia. Ese es el papel histórico del Frente Polisario. Pero realmente nuestros hijos ya tienen hijos y nacieron en el exilio. Bueno, por ir finalizando, a mí hay dos cuestiones que sí me gustaría plantearte. La primera, hablaste del importante papel que tiene la mujer en el movimiento. Me gustaría que especificaras en qué se concreta esa posición. Y después hay otra cuestión, quizás más relacionada con la metodología, digamos, porque has tratado, y creo que lo mencionaste durante tu intervención, que ha sido una historia en marcha, una historia viva de la que además has sido parte y eres parte. Entonces me pregunto, como historiador, a la hora de construir el relato del libro, el estudio, ¿cómo te ha influido el ser parte de ese relato, de esa vivencia, a la hora de explicar, de desarrollar todo el contenido del libro, esa dualidad que suele establecer el historiador, objetividad, subjetividad, el ser partícipe, el intentar mirar desde fuera? ¿Qué problemas o a qué situaciones te ha podido llevar durante la elaboración de tu trabajo? Como decía García Márquez, vamos a contar la historia antes de que vengan los historiadores, porque luego... vamos a ver, la objetividad no existe. La objetividad, yo no sé, bueno, a lo mejor me estoy yéndome demasiado lejos, pero creo que es muy difícil la objetividad. Hay hechos y hay interpretaciones de los hechos. Esto es sobre esa base. Yo les dije anteriormente que no tuve que utilizar ningún tipo de estrategia de acercamiento al grupo que estudio. Yo quise darle voz a los saharauis. Para mí ese es el elemento fundamental.
Pero también les dije anteriormente, en una historia donde no nos reconozcamos, no es nuestra historia y no es verdadera. Porque la historia nos estaban dando la historia. Es decir, el factor de subalternalidad ha atravesado transversalmente toda la historia, no solo saharaui, sino del tercer mundo. Y es necesario romper este concepto de subalternalidad para ser sujetos del quehacer histórico. Y yo intenté en todo momento ser objetivo. No verán ustedes más elogios que los necesarios. No verán más elogios que los necesarios. Pero si tengo claro una cosa, y cualquier persona que se acerque con cierta posición neutral sabrá siempre que la causa del pueblo saharaui es una causa justa. Sobre ese convencimiento intenté crear todo ese edificio. Y me acerqué a la gente para que me dijera la gente exactamente cómo vieron ellos, los actores, cómo vieron ellos ese desarrollo. No tuve excesivas complicaciones, pero tampoco me rasgo las vestiduras si en algún momento no se contempla. Alguien dice que no es lo suficientemente objetivo. El objetivo es la marcha del pueblo, son los bombardeos con napalm por la población nuestra, es la lucha cotidiana, son los hombres y mujeres que han luchado por este país, y esa es mi objetividad. Otros tienen otra objetividad con la que no estoy de acuerdo, y así se va escribiendo la historia, ¿no? La cuestión de la mujer es muy complicada. Me acabas de hacer una pregunta muy difícil. Muy difícil. ¿Qué puedo yo decir de la mujer saharaui? Si yo miro la lucha política en las ciudades, ahí está la mujer saharaui. Si yo miro la sanidad, ahí está la mujer saharaui. Si miro el ejército, está la mujer saharaui. Si miro el ámbito exterior, está la mujer saharaui. Si cualquier ámbito del proceso de liberación nacional saharaui, hay una participación activa del pueblo, de la mujer saharaui. El único sector donde ha sido más reducida la participación es la lucha armada. Pero es que si no existiera ese apoyo de la mujer, es que no podía haber existido la propia lucha armada. Porque claro, cuando hablamos de los campamentos, fueron las mujeres quienes organizaron esos campamentos. Cuando hablamos de la sanidad, fueron las mujeres quienes organizaron la sanidad. La educación, la gente que ha estado allí ha visto todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo ha sido la confianza. Y la confianza y el apoyo incondicional de la mujer a la lucha de liberación. Yo he estado en ese proceso y yo he visto mujeres enterrar 5 hijos. Y decirle al sexto, prepárate porque vas a tener que luchar. Esto es un acto heroico. Pero miramos desde otra óptica, no solo es un acto heroico, es un convencimiento y una predisposición a defender el país. Ya digo que yo en este momento no me veo con la suficiente fuerza para poder estudiar el proceso o la participación de la mujer saharaui, no porque no sea capaz de eso, sino porque creo que quizás en este momento no llegaría a reflejar toda la realidad de la participación de la mujer saharaui en el proceso de liberación. Y se ha intentado, hay una tesis doctoral de una compañera, se está trabajando eso, pero todavía no es la realidad. Los saharauis no han hecho grandes cosas sin la participación de la mujer. Y yo, si fuera anécdotas, yo podría hablar de infinidades de anécdotas, tanto en la lucha clandestina en las ciudades, como en los campamentos de refugiados, como en la diáspora, ¿no? Pero es un trabajo que es necesario empezar a hacerlo. Antes se dijo aquí que efectivamente no hay mucha cosa hecha por los saharauis. Se empieza ya a trabajar,
Nosotros, a diferencia, por ejemplo, los vietnamitas, la literatura vietnamita, la literatura cubana, también los argelinos escribieron mucho sobre su proceso de liberación nacional. Todavía nosotros estamos dando los primeros pasos. Pero bueno, tenemos mucha gente ya preparada y creo que empezará a trabajarse ya pronto. Hay algunas cosas sobre la mujer hecha por una compañera, hay algo sobre los medios de difusión saharaui durante el proceso de liberación. Hay algunos trabajos que ya están empezándose a trabajar. Pero realmente lo que yo puedo decir con respecto a la cuestión de la mujer es que todavía el libro sobre la mujer saharaui no está escrito. Bueno, yo creo que es momento de dar ya por concluida la charla, conferencia, presentación, este diálogo con la historia que hemos mantenido hoy con Emboirik Ahmed Omar. Te agradecemos nuevamente la participación. Al comienzo no lo dije, pero lo reitero, como en ediciones anteriores, a ustedes por estar presentes hoy, por hacer posible estos diálogos con la historia, y sobre todo una de las cosas que sigue sorprendiéndome y alegrándome por partes iguales es que la mayoría de la gente que está hoy no ha venido a las anteriores, y digamos que en los anteriores pasaba lo mismo, con lo cual hemos conseguido ir captando la atención y el interés de mucha gente por temas muy diversos, y que esperamos que así sea en sucesivos. El siguiente que vamos a tener, se lo puedo decir ya porque ya lo tenemos confirmado, que es el 23 de marzo, y será la proyección, contaremos además con la presencia del director, habrá un coloquio, pero será la proyección del documental La Cima del Olvido, que se grabó con la finalidad de explicar qué sucedió en la cima de Jinamar durante la Guerra Civil, con la desaparición de personas que estaban vinculadas con las organizaciones de izquierda republicanas de la isla de Gran Canaria, y cómo se ha tratado por parte de historiadores, y antropólogos, digamos, cómo se ha trabajado desde distintas perspectivas el estudio de la cima de Jinamar. Así que, sin más, agradecerle al Instituto de Estudios Canarios por cedernos el espacio, al empaquetado de televisión, siempre por cubrir, por estar presente en los actos que estamos organizando, y como digo, ustedes en Boiric, y nos vemos en una próxima edición de Diálogos con la Historia. Muchas gracias.